Hoy vamos a hablar de sonidos. Hola mamíferos, bienvenidos a Radiología para Todos. Soy la señora Zurkon y hoy voy a hablaros de la ecografía y de las bases físicas que hay detrás de esta prueba tan cotidiana en el diagnóstico por imagen. Antes de que me quieran cortar la cabeza muchos físicos que puedan llegar a ver este vídeo, tengo que especificar que he orientado el guión de este vídeo a algo muy sencillo y muy básico. A lo largo del vídeo veréis que os dejaré tarjetitas de vídeos que hablan más en profundidad de los procedimientos físicos detrás de lo que es el sonido, los ultrasonidos y todo lo que voy a hablar, y de la ecografía. Ya sabéis que a mí me gusta hablaros de forma sencilla y de forma que todo el mundo lo pueda entender, así que este va a ser el propósito de este vídeo del sonido. El sonido es un fenómeno físico que consiste en la vibración de una fuente que lo propaga a través de un medio, ya puede ser el aire o el agua, y es percibido por un receptor. Es un fenómeno que propaga ondas mecánicas por el medio y lo que hace es que las moléculas que haya en ese medio vibren o se desplacen cuando son sometidas a este fenómeno. Así que son ondas mecánicas que generan el movimiento de un cuerpo. Ondas como tales que transmiten energía sin transmitir ni contener materia. Un sonido audible sería aquellas ondas mecánicas que se desplazan por el aire o por el agua. En este caso el receptor sería pues un mamífero, como podíamos ser los seres humanos. Podría decirse que un sonido audible es un conjunto de ondas que van por el aire provocando oscilaciones y siendo percibidas por la cóclea que tenemos en el aparato auditivo, y desde la cóclea genera un cierto movimiento que es procesado por el cerebro y entonces digamos que integramos el sonido. El sonido se propaga provocando fluctuaciones en el medio en el que se transmite. En el aire provoca fluctuaciones y a partir de ahí consigue llegar hasta el oído, que sería el receptor. En todo momento que me refiera a onda sonora, estamos hablando de un movimiento ondulatorio en un medio aéreo o acuoso. Un eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja en una superficie y regresa a su emisor. Vale, una vez aclarados los conceptos básicos, nos vamos a sumergir en la naturaleza animal de este nuestro maravilloso planeta. Hay ciertas especies de animales, como los quirópteros o los cetáceos, que poseen una habilidad innata, natural, que es la ecolocalización. La ecolocalización sería la habilidad que tienen los quirópteros o también los cetáceos de emitir sonidos. En este caso son sonidos que el oído humano es incapaz de procesar y escuchar, por lo tanto se llaman ultrasonidos, ya hablaremos más adelante. Y una vez emitidos estos sonidos, tienen la capacidad de percibir el eco de los sonidos que han emitido en ciertas estructuras o superficies o presas, y recibirlos, y a través de esa recepción de los ecos de los sonidos que han producido son capaces de saber a qué distancia se encuentran ciertos objetos o ciertas presas. En el siglo XVIII, el naturalista italiano Lazzaro Spallanzani fue el primero en documentar este fenómeno de la ecolocalización en quirópteros o murciélagos, estudiando su comportamiento en cuevas cercanos a donde él vivía. También encontramos en la naturaleza que los cetáceos, como los delfines o las belugas, tienen un órgano encima de su frente llamado melón, en el que pueden generar los ultrasonidos y encontrar a sus presas también utilizando la ecolocalización. Esto evidentemente el señor Spallanzani en el siglo XVIII, sobre el año 1700, evidentemente no disponía de los recursos para documentar esto, pero es curioso como varias especies de mamíferos en medios diferentes utilizan el mismo principio. ¿Qué podemos deducir que son los ultrasonidos? Primero tiene que quedar claro que es un evento físico que se produce de forma natural en ciertas especies. Definiríamos los ultrasonidos como son ondas sonoras cuya frecuencia está por encima del oído humano. ¿Qué es la frecuencia? Os preguntaréis. La cantidad de reciclos o repeticiones
que se producen por unidad de tiempo. Y ya empezamos a tener en cuenta ciertas propiedades físicas de las ondas sonoras, y para ello avanzamos un siglo, al siglo XIX, y encontramos al grandísimo Heinrich Rudolf Hertz, o Hertz, le llamaremos Hertz para abreviar, que era un físico alemán que descubrió el efecto fotoeléctrico, las ondas que se producen del efecto fotoeléctrico y la manera de detectarlas, medirlas y producirlas de forma artificial. Y es por eso que la unidad de frecuencia hoy en día se mide en hertz o hercios en honor a este gran científico. Podemos deducir varias propiedades físicas de las ondas sonoras. Lo primero que tienes es la amplitud. La amplitud es la distancia entre el punto más alto y más bajo en un periodo de repetición. Esto lo que mide lo que nosotros conocimos como el volumen. A más distancia entre puntos, a más amplitud de la onda, más alto podemos oír el sonido y viceversa. Luego recuperamos lo que os comentaba de la frecuencia, que es la cantidad de ciclos en los que se repite la onda por unidad de tiempo. En este caso tendríamos que un hercio sería una repetición de un ciclo por segundo, más o menos. Este tipo de frecuencia lo que nos miden son los tonos en los que podemos oír ciertos sonidos. El oído humano es capaz de escuchar sonidos hasta unos 18.500 hercios o 20 megahercios más o menos aproximadamente. A partir de ahí todo lo que se escuche por encima de eso son ultrasonidos. Bueno, todo lo que se escuche no, las frecuencias superiores. ¿Qué sería el timbre? El timbre simplemente sería la capacidad de dos, pongamos, instrumentos musicales en producir la misma nota, el mismo sonido, pero con voces o particularidades diferentes. Es lo mismo tocar un do con un piano que tocar un do con una trompeta. Y la velocidad obviamente es la capacidad que tiene cualquier cuerpo físico de recorrer una distancia por unidad de tiempo. A mayor distancia recorra en menor tiempo, porque son parámetros inversamente proporcionales, más rápido va. Así pues, ¿qué sería la longitud de onda? Que es lo que nos falta por ver. Sería la distancia que recorre cada ciclo de la onda. Frecuencia de las ondas es igual a la velocidad de la onda dividida por la longitud de la propia onda. O sea que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de cada onda. Espero que no se me haya perdido nadie en estos conceptos físicos. Seguimos avanzando. Ahora avanzamos un siglo. Aquí podríamos hablar de los estudios de Christian Andreas Doppler, pero analizando bien este vídeo considero que es una temática un poquito complicada para entender de buenas a primeras que es una ecografía, así que lo dejo para futuros vídeos, pero sin embargo podéis encontrar más información en las tarjetas que os voy dejando en todo momento a lo largo del vídeo. Pero después de las investigaciones que hizo el señor Doppler, hubo muchos científicos que quisieron llevar a la práctica sus conocimientos teóricos, por lo que se fabricaron dos inventos muy novedosos para la época. Uno de ellos es el diapasón y otro es el silbato de Galton, que son dos inventos capaces de producir ultrasonidos. El diapasón sí que produce sonidos que podemos escuchar si nos acercamos mucho el diapasón a la oreja. Para el silbato de Galton ya se pensaron usos más de adiestramiento de animales que puedan percibir estos sonidos. Los encargados de la fabricación de este elemento, así como un generador piezoeléctrico, fueron von Langerin y el Dr. Chilowski. Se dice, no lo he podido contrastar del todo, hay muchas fuentes que lo tienen en común y hay fuentes que no van por ahí. Pero bueno, os lo pongo como anécdota. Se dice que el hundimiento del Titanic en abril de 1912 fue lo que llevó al señor Langerin a buscar aplicaciones de los ultrasonidos para usos de náutica, para usos navales. Y así fue como, después de desarrollarlo, a partir de abril de 1912, no he encontrado la fecha exacta, pero está entre el hundimiento del Titanic y la Primera Guerra Mundial, más o menos, desarrolló la tecnología de sonar. El sonar o Sound Navigation es una técnica que utiliza la producción y capacidad de registrar los ecos de ultrasonidos para detectar cuerpos en el mar y para la comunicación y medir la distancia entre estos. Así que podríamos decir que para encontrar los restos del Titanic utilizaron la tecnología sonar, emitiendo sonidos y escuchando los ecos para medir a qué distancia se encontraban. Evidentemente esta tecnología se utilizó para usos militares a partir de ese año y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial para el uso de comunicación entre submarinos y tal. Posteriormente, en 1924, el científico ruso Sokolov
decidió empezar a trabajar en el uso de ultrasonidos a nivel industrial para poder encontrar defectos en las estructuras. No fue hasta la década de 1950 que dos científicos japoneses, el físico Shigeo Satomura y el doctor Jiro Kaneko, que acabaron de aplicar los usos de los ultrasonidos para usos médicos. Se dieron cuenta de que usando el principio de ultrasonidos y de rebote de los ecos de los ultrasonidos, se podían detectar varias estructuras dentro del cuerpo humano y utilizarse, ¿no?, para métodos diagnósticos en el cuerpo humano. Sobre todo el doctor Kaneko entró su colaboración con Satomura para usar estas técnicas basadas mayormente en el Doppler, pero insisto que hablaré de la eco-Doppler en otro vídeo, que para eso es harina de otro costal, para diferenciar que en los pulsos diferentes que se podían captar a nivel sanguíneo podría permitir diferenciar enfermedades cerebrales de aquellos accidentes cardiovasculares, de lo que sería, por ejemplo, el Alzheimer. La ecografía es una adquisición de imágenes en 2 dimensiones que nos permite observar el interior del cuerpo humano, emitiendo ultrasonidos a través de unas sondas que contiene el ecógrafo, y siendo capaces estas mismas sondas de detectar los ecos de los sonidos que ha emitido, son capaces de plasmarlos luego en una imagen. Evidentemente, en el cuerpo humano hay muchos tipos de tejidos y medios de propagación del sonido. Tenemos medios sólidos, tenemos medios líquidos y tenemos medios aéreos. Evidentemente, la recepción y rebote del sonido por cada uno de los medios es diferente y por eso nos da un patrón de imagen diferente. Así que, haciendo un resumen, tendríamos que el aparato de ecografía y las sondas que están conectados a ellas son aparatos capaces de emitir ondas mecánicas que atraviesan los tejidos y detectar los ecos que se producen en cada uno de los tejidos para poder luego traducirlos en una imagen y ver de qué tipo son. El gel que se pone sobre la piel del paciente para hacer una ecografía sería un medio para hacer que el sonido, sería como un medio conductor, para hacer que el sonido llegue a más profundidad. Como bien sabéis, no se propaga igual el sonido en el aire que en el agua. Siempre el sonido se propaga mejor en el agua porque hay menos elementos que hagan variar su propagación. Por lo tanto, en ecografía todo lo que sean líquidos se van a apreciar mejor que estructuras sólidas en otras técnicas de imagen. Y el aire que contiene nuestro cuerpo apenas impide rebotar los ecos en ese sentido. Así que podríamos decir que esta emisión y recepción de ultrasonidos nos permite tener una imagen del cuerpo en tiempo real y dependiendo del que use el transductor o sondas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Posiblemente hayan surgido muchas preguntas, no os preocupéis. El próximo vídeo va a tratar del cómo se hace una ecografía, de cómo diferenciar los tejidos según cómo rebotan los ecos. Si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado, dadme un like. Podéis suscribiros por aquí abajo. Y dejadme vuestras dudas en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Este fenómeno de la ecolocalica y la forma de y las ondas que luego tenemos ¿qué es la ecografía? ¿Y para qué sirve? Y bueno, y de que si me centro mejor